La respuesta de la Iglesia. Este no es un momento para almas tímidas. La audacia es fácil cuando estás en presencia de aquellos que están de acuerdo contigo. Es difícil cuando estás solo en medio de personas que buscan tu ruina. La audacia detrás de un púlpito es una cosa. La audacia en una reunión del Consejo Municipal es otra. La audacia se ve con más claridad cuando has quemado el puente que te habría permitido retroceder hacia la seguridad. Hay dos formas en que la cultura intenta intimidar a los cristianos. Una es criminalizar lo que dicen o hacen, y la otra es avergonzarlos. Muchos cristianos no serán convencidos de abandonar su fe, pero sí serán avergonzados en cuanto a ella. La vergüenza hará que muchos cristianos se retiren en silencio. La legislación sobre discursos de odio que efectivamente hará que nuestro testimonio sea ilegal, permitirá que los cristianos que hablen en contra de la cultura se les defina como odiosos. Y el odio no tiene lugar en el debate civil. Canadá y otros países ya tienen leyes contra discursos de odio. A los pastores cristianos se les prohíbe predicar contra el matrimonio homosexual en televisión, y un hombre, Mark Harding, fue condenado a 340 horas de entrenamiento de sensibilización con un líder imán por hablar en contra del Islam. ¿Es importante la libertad de expresión? Obviamente las leyes de libertad de expresión en las naciones occidentales han apoyado a los cristianos en la difusión del Evangelio en todo el mundo. La libertad de expresión es un regalo especial que no es lo suficientemente valorado por todos nosotros, pero históricamente durante la mayor parte de los 2000 años, la Iglesia ha tenido que sobrevivir sin libertad de expresión. La oposición a la libertad de expresión comenzó temprano en la historia de la Iglesia. Poco después de que la Iglesia naciera, predicar en el nombre de Jesús era considerado un discurso prohibido. Jesús no es un discurso de odio, pero así se consideraba. Un discurso de odio que llevaba consigo la pena de prisión y a veces incluso la misma muerte. Tómate un momento para leer y releer Hechos 4. Pedro y Juan realizaron un milagro en el nombre de Jesús, pero las autoridades no estaban contentas. Por esto los dos fueron arrestados. Cuando se les pidió que se defendieran, Pedro proclamó audazmente que el milagro que realizó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaron, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero eso no fue políticamente correcto. No hay corrección política aquí. Por su acuerdo, dejaron que Jesús fuera crucificado. Y si no creen en él, no tienen salvación. Fue lo que Pedro dijo. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados y advertidos de no hablar más en el nombre de Jesús, respondieron: juzguen ustedes mismos si está bien delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículos 19 y 20. Tómenlo o déjenlo. Sus amenazas no nos impedirán predicar el Evangelio. Los mártires que nos precedieron han demostrado que no es necesario tener libertad de expresión para ser fieles. Richard Wurmbrand, en su libro Torturado por causa de Cristo, escribió sobre padres que enseñaron la fe cristiana a sus hijos. Si se descubría que enseñaban a sus hijos acerca de Cristo, les quitaban a sus hijos de por vida, sin derecho a visitas. Dios nos está haciendo humildes.
En la década de 1980 mirábamos a la mayoría moral para detener la caída moral y espiritual de América. Mirábamos a los tribunales y a la Casa Blanca, pero poco a poco nuestra cultura ha silenciado nuestro testimonio. Los estudiantes en las universidades de hoy enfrentan desafíos que las generaciones anteriores nunca tuvieron. Asistí a la universidad en un momento en que podíamos compartir nuestra fe libremente, cuando varios grupos políticos y religiosos podían reunirse en el campus. Asistí en un momento en el que podías ignorar a aquellos con quienes no estabas de acuerdo o dialogar con ellos. Había una disposición general para discutir puntos de desacuerdo. El postulado: puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte para que tengas derecho a decirlo, no aceptaba, o más bien, se aceptaba como la norma general. Esos días ya se han ido, no solo en nuestras universidades, sino también en la fuerza laboral, en el ejército y tristemente incluso aún en nuestras iglesias, donde aún no hay leyes para limitar la libertad de expresión. Estamos tentados a autocensurar lo que decimos. O al menos hay muchos que están listos para acusarnos de ser culpables, desmoralizados e intolerantes. Por supuesto, nuestro discurso debe ser con gracia, siempre sazonado con sal. No gritamos a los transeúntes como vi a un evangelista enojado en Zúrich, Suiza, haciéndolo hace años. La libertad de expresión no significa que hablemos de manera descomedida y condenatoria a nuestra nación como si estuviéramos más bien libres de nuestras propias debilidades y pecados. Damos razón de esperanza, de la esperanza que hay en nosotros, pero lo hacemos con respeto, con mansedumbre y con temor, según nos enseña Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Uno de mis héroes es el reformador del siglo XVI, Hugh Latimer. Cuando se le pidió predicar frente al rey Enrique VIII, luchó pensando acerca de qué debía decirle exactamente. Recordarás que Enrique tenía la reputación de cortar las cabezas de sus enemigos, incluyendo las de sus dos esposas. Mientras hablaba, Latimer luchaba consigo mismo. Latimer, ¿recuerdas que estás hablando ante el poderoso rey Enrique VIII, quien tiene el poder de ordenar que te envíen a prisión y cómo puede hacerte cortar la cabeza si así lo desea? ¿No cuidarás de no decir nada que ofenda los oídos reales? Se detuvo por un momento y luego continuó. Latimer, ¿no recuerdas que estás hablando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ante él, ante cuyo trono se parará Enrique VIII. Ante él, a quien un día también tendrás que rendir cuenta tú mismo. Latimer, sé fiel a tu maestro y declara toda la palabra de Dios. Latimer proclamó la palabra de Dios y aunque Enrique le perdonó la vida, la hija de Enrique, la reina María, la sanguinaria, lo mandó quemar en la hoguera en Oxford. Pero mientras moría entre las llamas, llamó al obispo Ridley, quien también fue consignado a las llamas con él, y se le cita diciendo: Maestro Ridley, actúa como un hombre. Hoy encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra y confío que esta llama nunca se extinguirá. El secreto de tal valentía: temer a Dios más que a las llamas. Tenerle más miedo que a tu reputación. Debemos terminar con el liderazgo pusilánime y tibio. Este es nuestro día para actuar como hombres, con una verdad y amor audaces,
arriesgándolo todo por Dios, con valentía y tenacidad. Podemos esperar que las opiniones que difieren de las del pensamiento policial sean boicoteadas, avergonzadas y expuestas, pero no podrán silenciarnos. Soportaremos la vergüenza, la burla y las penalidades. Seremos escuchados y oramos para que la iglesia hable con una sola voz. Una oración que debe ser elevada. Padre, oramos con palabras tomadas de una reunión de oración celebrada en la iglesia primitiva. Hechos 4, 24 y 27 al 29. Señor soberano, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, porque verdaderamente en esta ciudad se han reunido contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con él, y todos los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos seguir hablando tu palabra con todo valor. Primera de Pedro 3:15. Permítenos, Señor, dar una razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre, temor y reverencia. Permítenos defender humildemente la verdad y dejar las consecuencias en tus manos. Enséñanos cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas, según lo recomendaste en Marcos 10:16. Permítenos no gritar, sino hablar en tu nombre, Jesús. Amén.